Això és l'Escaquiman. Pero sí, es algo simbólico, ¿no? O sea, a este animal estamos dando la vida, para este animal es súper importante, ¿no? A él no le han rajado el cuello, a los demás sí, pero ojalá poder rescatar a todos, pero no es viable. Perquè l'especisme, perquè molta gent no sap què és delfina, per algú que no ho sàpiga què és l'especisme. El especismo es considerar a los humanos como el animal superior y con este concepto considerar que podemos hacer todo lo que queramos sobre los demás animales, por el hecho de considerar que tenemos más inteligencia, que tenemos conciencia de quién somos y que podemos razonar. Con todos estos argumentos es como que nos aferramos a ellos para poder hacer lo que queramos con los demás animales y no solo utilizarlos para comida, también los utilizamos para millones y millones de cosas como la ropa, el testado en animales, usarlos para cabalgar, para transportar, los usamos para leche, o sea, los explotamos de todos los modos. Es que el otro día, por ejemplo, aprendí que hasta en las maquinillas de afeitar, el gel que tiene X componente de animales, o sea, los usamos hasta para la cola de los zapatos, o sea, los explotamos de miles de maneras posibles, cuando en realidad son individuos que merecen ser respetados, cada uno tiene sus personalidades, cada uno tiene su necesidad y hay que respetarlos, ¿no? A veces nos preguntan, ya, pero ¿los vas a poner al mismo nivel que los humanos? Es que no tenemos las mismas necesidades, no vas a poner un cerdo que pueda votar el presidente, no, cada uno tiene sus necesidades y hay que respetarlos, ¿no? Bé, de fet, el que es va inventar el terme especisme, el Peter Singer o un d'aquests, també un col·lega seu, diuen que depèn de com, li van preguntar a una entrevista, bé, si poguessis salvar 200 porcs o un nen, a qui salvaries? I ell diu, bé, potser els 200 porcs. Claro, ¿qué vale más, ¿no? ¿Qué vida vale más? Y la verdad es que no te sabría responder qué haría en ese momento, porque obviamente es una situación como la que nos dicen, ¿no? ¿Y qué harías si estuvieras en una isla desierta? Però està bé que la gent s'ho plantegi, clar, no? Claro. De patir, pateixen igual. Sí, no? exacto. Clar, ja ens ho mirem tot des de l'antropocentrisme de que no, primer els humans. Claro. Qui ho diu això? Ho va dir la religió, no? Primer. Claro. La religió, clar, tot el que l'home, i no home d'home i dona, sinó home masculí també, més que tothom, no? Sí. Claro, al final el especismo es lo mismo que el racismo, ¿no? El considerar que gente blanca es superior a la gente negra, es lo mismo que la heteronormatividad sobre los homosexuales, ¿no? Como siempre esa jerarquía y esa opresión a las minoridades, ¿no? A los colectivos minoritarios.